¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Chema. ¿Qué tal, hombre? Mira, el otro Bien. día me llamó, estaba pensando en ti, porque vino acá una compañía que se llama Dynamics. Es una transnacional mexicana que hace análisis de redes sociales, de lo que se conversa en las redes sociales, de cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. Y trajo una que me dejó turulato. Y era que, con diferencia, Antauro Humala era el que tenía imagen más positiva, por la forma como, aparentemente, era radical, tajante, sin concesiones, brutalmente franco, ante la corrupción, los líos en el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es el outsider que estamos buscando? ¿O nuestra parte reptiliana del cerebro nos va a empujar a coronar a este caballero? Claro, él está expresando una propuesta política con un temperamento, con un radicalismo muy fuerte, que sintoniza con una población con los siguientes atributos, con las siguientes características. Una, muy poca educación o educación de muy mala calidad, muy pobre o escasa o nula cultura política, ¿de acuerdo? Y a la vez una población que mayoritariamente ve un sistema que no funciona, que es extremadamente corrupto, donde hay complicaciones políticas que no llega a comprender pero que les fastidia, tipo los temas de la fiscalía y los allanamientos, etcétera, y donde ve que no han funcionado las cosas, no ha habido una educación de calidad, no ha habido una formalización, una mejora de sus condiciones de vida. Entonces hay un descontento tan grande y la persona que no tiene educación, y si eso se junta a una oferta partidaria que no es de calidad, los partidos no están poniendo a gente brillante, con talento, con grandes capacidades, están poniendo pues a mucha gente como son los niños y mucha gente con pocas Hoy día calificaciones. había un allanamiento en uno de los ya ni sé cuántos son, de los mochazuelos. Exacto, sí, un congresista. Un congresista. La casa ha sido allanada, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la actitud de una gran mayoría de ciudadanos no es, digamos, de una simple disconformidad con la política, de un malestar con la política. No, es de rabia contra la política, de furia contra la política, ¿no? Entonces, a la hora de canalizar la intención de voto, el voto, sus actitudes y conductas políticas y electorales, van a ir donde alguien que encarne esa rabia, esa furia, ¿no? Y ese es Antauro. Es un caso de outsider extremo, Antauro, porque estamos siempre buscando outsiders, ¿no? Tengo una impresión, sí, históricamente, sí, con excepciones. De hecho que es así, ¿no? Pero también diría que es una tendencia mundial. Diría que en todo el mundo, yo lo pongo en estos términos, ha aumentado la demanda de radicalismo. Totalmente. Y con la pandemia, donde los estados no tuvieron gran capacidad de gestión sanitaria, económica, comunicacional, etcétera. Entonces la gente ve que no se le resuelven los problemas y sintoniza más con posturas radicales, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, he leído un texto de un columnista español que habla de nacionalismo en España, un nacionalismo escrito con Z. Nacionalismo. Sí, nunca había leído eso, ¿no? De nazi. Bueno, sí, ¿no? se está viendo en otros países también, extremismo. Una señal lingüística del radicalismo, ¿no? Un nacionalismo extremo, claro, nazista, ¿no? Como una propuesta con una valoración favorable, ¿no? Pero en todo el mundo están pasando estas cosas, ¿no? Eso es. Milei por un lado, Antauro por otro lado, Petros, Boric, etcétera, ¿no? Posturas radicales de uno o de otro color ideológico, pero lo importante es el radicalismo. ¿Vamos a podernos librar de esto o estamos condenados a una nueva fatalidad, a ver, una nueva decepción? Una pregunta de perspectiva, de ver el futuro. Ahí hay dos formas de responder. Uno es mis deseos. Si me preguntas por mis deseos, te digo, bueno, espero que sí, creo que sí, tengo esperanza que sí, ¿no? Y la otra, que es más realista, es ver qué se está haciendo ahora para proyectar lo que va a venir en el futuro. Yo creo que ahora no se está haciendo nada bueno, ni en la política, ni en la educación, para tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, entre la esperanza y la realidad, se llamaría la película, creo. Bueno, entonces junte pues la esperanza, el desconcierto, este tipo de cosas, ¿no? Claro.
Para muchos creo que también es válido eso, las viejas frases, ¿no? Lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Entonces no hay que perderlo porque nos ponemos en una actitud perdedora y ya perdimos, entonces no se Sin trata embargo, hay algunas encuestas que estarían comprobando un espíritu un poco más optimista por parte de los inversionistas y de los empresarios. Sí, es cierto, ¿no? Porque... ¿Es serio eso o puede ser una cosa muy efímera? Sí, yo creo que, claro, lo que pasa es que el ambiente de inversiones, por ejemplo, en Sudamérica, Perú sigue muy bien comparativamente. Bueno. O sea, la deuda pública peruana pues es el 30-32% del PBI. Argentina, Venezuela, estamos hablando del 80-100% del PBI. Claro. Esos son países prácticamente quebrados o quebrados, ¿no? Si hablamos de una serie de indicadores, reservas internacionales, entonces las reservas internacionales per cápita, no el monto absoluto, sino el monto relativo, la peruana creo que es la más alta de toda América Latina, ¿de acuerdo? Entonces, o de toda Sudamérica, ¿no? Entonces, por otro lado, las exportaciones han seguido creciendo. El año pasado, que el Perú fue incendiado en el verano, y eso interfirió la actividad productiva, de hecho, sin embargo, las exportaciones aumentaron. El año 2020, el año de la pandemia, nuestras exportaciones fueron de 42 mil millones de dólares y el año pasado han sido 66 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, los números están bien. Ahora, la etapa de turbulencia política posterior a la caída al harakiri y caída del expresidente Castillo, ¿no? Donde le quitan legitimidad al régimen de Boluarte, que sí la tenía, dado que la sucesión fue constitucional, el Perú que fue incendiado por hordas terroristas, diciembre del año pasado, enero, febrero, marzo del año pasado, también fue un verano del año pasado de muchas lluvias, en fin, entonces ahí las cosas, la economía se contuvo, ¿no? Ahora yo creo que mucha gente en un país con tanta informalidad, solo con tal vez un 25% de empleo formal, mucha gente ve dificultades porque hay un ambiente de inversiones un poco contraído, ¿no? Pero los números globales son favorables de alguna manera para lo que hemos estado pasando, ¿no? El BCR acaba de hacer un pronóstico de crecimiento de 3% para ese trimestre. Exactamente. Que suena poco, evidentemente, para lo que debería ser, pero comparativamente es muy bueno, comparado con otros países, sí, entonces, con el año pasado. Entonces Perú no se cae, la economía peruana, ¿no? Sin embargo, hay señales que sí son preocupantes, los economistas lo verán con mucho más claridad. Por ejemplo, hay un déficit fiscal. La recaudación ha subido, entonces no ha habido una política de austeridad, la planilla pública sigue volando, hinchándose, reventando. Cuando entró el nuevo ministro de Economía hizo algunos ajustes sobre el consumo de celulares, en fin, pero están ahorrando los centavos, cosa ¿no? menor, cosa y muy a la menor. vez estamos gastando fortunas increíbles en subsidiar a Petroperú, una inversión tan mal hecha, ¿no? Entonces están ajustando el gasto que claro que hay que ajustarlo porque tenemos los contribuyentes que pagarle celular, una serie de privilegios a tanto burócrata inútil. Francamente es un absurdo, ¿no? Pero todo eso es un sencillo al lado de lo que se pierde con Petroperú y otro tipo de gasto innecesario, las famosas consultorías que denunció el ministro Becerra, cosa que le costó el puesto, ¿no? de ministro de Educación, tuvo que renunciar después de atreverse a eso. En las altas esferas del poder, si a desatinos va uno y otro. Todo este tema de los roles y este tema de las explicaciones que se hagan sobre los roles, ¿por qué está tan mal hecho? Pregunto. O sea, ¿van explicaciones un poco mejores o simplemente ya qué vamos a hacer? Sálvese quien pueda. ¿Hasta cuándo va a caer la popularidad de la presidenta hoy? Sí, yo no creo que tenga mucho espacio para caer ya porque está bastante abajo, ¿no? Ya no hay muchos sitios donde no hay muchos sitios, caer, pues. Está debajo de 10% de popularidad, ¿no? Hay una parte que es también inicial e injusta de alguna manera, ¿no? Cuando se le atribuye cosas en la sucesión a Castillo que realmente no eran responsabilidad de ella, o sea, ella tenía que asumir. Y si algún día dijo que si sacan a Castillo también me voy, bueno, pues eran palabras. La Constitución le mandaba hacer el relevo a ella, ¿no? Entonces ella cumplió lo que tenía que hacer, al margen de cualquier otra implicancia. Entonces,
Eso fue muy desfavorable para ella, ¿no? Pero luego tampoco ha tenido la capacidad de salir a flote. Por ahí déjalo en este instante, por favor. Benavente continúa con nosotros. Hemos entrado en la última parte de su intervención al tema de la presidenta Dina Boluarte, hasta cuándo puede bajar. Lo que le ha tocado no ha sido fácil, evidentemente, sobre todo en los primeros momentos, pero ahora parece que estamos empantanados, o está empantanada, sin salida evidente, con este tema de los roles y cosas parecidas. Sí, creo que hay una convergencia de fuerzas políticas a las que les conviene mantener a Dina, ¿no? Fuerzas políticas. Claro. Y también, digamos, grupos de poder económico que Dina, a pesar de todo, les da cierta estabilidad, ¿no? Por lo menos postergaría el riesgo del salto al vacío del momento de la elección, ¿no? Donde el Perú pueda estar ante la posibilidad de un Antauro Humala o de alguna otra alternativa complicada para la estabilidad económica, ¿no? Entonces yo creo que esa confluencia de sectores políticos, económicos, sociales se están manteniendo a Dina. Porque no tiene fuerza propia. No tiene una base social propia. No, lo que tiene es una base de conveniencias. De conveniencia. Políticas, económicas. Una alianza de conveniencia. De intereses. ¿Puede durar esto hasta el 2006? ¿Esta alianza puede durar el 2006? Yo creo que sí, porque, a ver, si comparo con Castillo tenía temas imputables mucho más graves que los de Boluarte. Y no caía. Estaba blindado. Por razones no idénticas, pero también por conveniencia de congresistas que no querían ponerse en riesgo a sí mismos, ¿no? Entonces, era principalmente eso. Y no caía, entonces Dina, ¿por qué tendría que caer? ¿No? Claro, el juego, en el caso de Dina, es con la fiscalía, ¿no? Es más, por otro lado, ¿no? Castillo, a nivel judicial, bueno, tenía investigaciones. Bueno, pero Castillo lo tuvo bravo con la fiscalía también, al final. También en un momento dado, al final sí. Ya. Al final sí. Claro, lo decisivo fue en la mañana previa a su golpe el señor Salatiel, pues, ¿no? Sí. Declarando que le había dado la plata y todo. O sea, y era... Ahora, cuando los congresistas ven que Castillo los está disolviendo, pues deciden disolver a Castillo antes que el presidente siga disolviéndolo, ¿no? Era quién disuelve a quién el tema, ¿no? Pero el hecho es que Castillo logró contrarrestar eso hasta una situación extrema final, ¿no? Entonces, yo creo que igualmente Boluarte va a contener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aspectos que se pueden dar en el Congreso, difícilmente va a tener los 2/3 contra ella, ¿no? Al menos de momento, ¿no? Ahora, donde podría haber complicaciones podría ser en el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero yo creo que la tendencia va a ser mantenerla hasta el 2026, ¿no? Y ahí ya entramos a un escenario con otro tipo de complicaciones, una fiscalía, por un lado, politizada, que no sabemos por dónde va a continuar tremendo. Las siguientes ¿Cómo se desmorona? Esto es increíble, ¿eh? Claro, y por otro lado, sabemos que Salas Arenas concluye su mandato, su cuestionado mandato en el jurado de elecciones. Pero no le entran balas. En noviembre de este año no le entran balas, exacto, ¿no? Pero las garantías se están retirando en el Perú, ¿no? Porque tenemos una fiscalía ya extremadamente politizada. Obviamente estamos en total desacuerdo con lo que ha pasado con Juan Carlos Tafur, por ejemplo, ¿no? Por un tema personal de la fiscal Barreto. Y por otro lado, un jurado de elecciones fue que impide postular a alguien porque puso una letra mal puesta, pero permite postular a un partido. Puede haber 40 partidos. Sí. Y un jurado que ha permitido postular a un Perú Libre que no tenía plancha completa y donde una candidata no renunció a su puesto en la RENIEC. Entonces, pero si tienes una letra mal puesta, te sacan de cuadro. Así es. Podríamos citar una serie de ejemplos, ¿no? De cosas absurdas. Finalmente eso ha orientado las elecciones en el Perú, las ha llevado por un determinado camino, rumbo, ¿no? El hecho es que creo que hay falta de garantías, ¿no? Creo que ahora, más que nunca, va a ser fundamental el rol del Tribunal Constitucional, porque también hay problemas por el lado de la Junta Nacional de Justicia,
la intervención del Poder Judicial, que considera que puede darle órdenes al Congreso de la Al República, legislativo. etcétera, ¿no? Una guerra de poderes, estamos en una guerra de poderes. Y dentro del poder también guerras. Y claro, dentro de cada poder, guerras. y adentro de hay guerras, ¿no? Lo único entonces que está quedando más o menos indemne es el Tribunal Constitucional, como tú dices. Sí. Que no hay pues un cuestionamiento fuerte Y que le corresponde finalmente y que finalmente es su misión. interpretar todo, ¿no? Lo que escuché hace muchísimos años es que todo el sistema legal está sujeto a interpretación. Entonces el gran interpretador es el Tribunal Es el Constitucional. Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás viendo a la gente en la calle? Creo que hay un poco de desesperanza. Hay desesperanza. ¿No? Creo que no hay un ánimo favorable, positivo. Estamos viendo mucha gente con planes de salir, de emigrar, de dejar el Perú, lo que hablaba ahora Lucas, ¿no? De hecho, su acto de fe por quedarse en el Perú, pero bueno, muchos no tienen esa opción de apostar por el Perú, no ven futuro acá. La verdad es que el mundo está complicado, no solo el Perú está complicado, ¿no? Europa, América Latina. ¿Tú estuviste tentado de irte alguna vez? Más o menos, tuve 3 oportunidades muy buenas para irme, pero no Pero al final no me te animé. venció el terruño, Sí, la familia, Sí. ese tipo de debilidades, pues, doctor. Sí. Tuve 3 muy buenas oportunidades. Tuviste buenas oportunidades. Una para Canadá, otra para Italia y otra para Estados Unidos. Wow, Canadá es uno de los pocos países con futuro. En Canadá me invitaron hace muchísimos años a la Universidad de York me ofrecían una beca y me daban un puesto de assistantship, un ayudante de profesor, con un sueldo de $4,000 canadienses en esa época. Yo tenía 20 y tantos años y debía trabajar solo 8 horas a la semana. Era una oferta muy buena. ¿8 horas a la semana? Sí. En realidad es un sistema que tienen para apoyar becarios, ¿no? Para que la gente pueda estudiar en esa Está universidad. muy bien pagado. Y esa universidad era alucinante. Yo me acuerdo que tenía que encontrarme con un amigo ahí, el hijo de Tomás Unger, Juan Pedro Unger, que desde aquella época vive en Canadá, y que vamos a encontrarnos en la Universidad de York. Voy a la Universidad de York, me he perdido ahí buscando, y termino en un salón grande donde veo 13 fotos, y cuando veo bien eran los 13 premios Nobel que habían estudiado en York. No, perdón, Universidad de McGill, discúlpeme. York es una universidad en Toronto, la Universidad de McGill. 13 premios Nobel de esa universidad. Bueno, eso ha pasado pues como 40 años, 30 y tantos años. Hoy serán 20, ya no lo sé. Bueno, así es el sistema y esa fue una oportunidad, por ejemplo. Linda oportunidad. Sí, no me arrepiento, ¿no? Pero bueno, pero aquí estás, pues, aquí estás. Bueno, la famosa querencia peruana por la patria, la resiliencia que le llaman algunos también a la adversidad. Siempre pensamos que estamos mal, pero siempre pensamos que no podemos estar peor. O sea, la historia del Perú, tú hablabas hace poco de cómo se ha ido desarrollando este colapso, digamos, en el cual nos encontramos ahora, que tiene raíces profundas, que no es tampoco de hoy día, ¿no? La marginalidad, los candidatos outsiders, etcétera, etcétera. Al final, si lo vemos en perspectiva, ¿cómo sería? El disidente de ahora, ¿qué sería? En esa perspectiva histórica. Yo creo que la perspectiva, para mí, en mi mirada, no es muy favorable porque una sociedad reposa en 2 grandes pilares, el sistema político y el sistema educativo, y están relacionados. Si yo viera hoy que el sistema político está en mejoría, diría, carambas, tenemos futuro. Si veo que el sistema educativo está en mejoría, carambas, tenemos. Pero ninguno de los dos está mejorando, están igual o peor. La corrupción sigue igual. Cuando uno lee esas columnas, sucedió hace 100, 150 años, sí, hace 200 años, sientes que el Perú no avanzó, no mejoró, ¿no? La economía ha mejorado un poco, pero hay problemas de distribución. Al final de cuentas, quisiera que las cosas sean mejor. Algo de esperanza tengo en lo personal, pero no veo que se esté haciendo algo para que objetivamente tengamos un mejor futuro, ¿no? Y entonces vamos a tener siempre una ciudadanía muy fastidiada con el sistema político.
Ahora, yo creo que eso puede en determinados momentos de la historia cambiar. Es muy importante el rol de un líder, ¿no? Que irrumpa un gran líder en ese país, que conduzca al país, que la gente le deposite su confianza, que no sea vulnerable. Confianza es la palabra. Esa crisis de confianza. Bueno, Lucho, verdaderamente, como siempre, gracias por la visita. Gracias por la Si invitación. estamos en